Entrevista que es la economía y estamos en comunicación con el economista Mariano Kestelbaum. ¿Qué tal? Fernando Amato, Demián Verduga te saludan. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, los otros días acá en la mesa comentábamos, ¿no? Que a veces pareciera como que hay dos Argentinas, quería ver cuál es tu opinión, donde el gobierno celebra el 1,6% de inflación y por otro lado vemos que el dólar se dispara y llega a 1.350, después bajó un poquito, pero estaba en eso, ¿no? Y están como esas dos Argentinas, es decir, bueno, no hay inflación, por otro lado los sueldos no suben, por otro lado el dólar se dispara. ¿Qué ves ahí en todo eso? Primero, que sí hay inflación, tenemos un poco más de 15% medido por el INDEC nacional, después por parte de otros institutos provinciales está mucho más cerca del 20% en los primeros 6 meses del año. Ese es un nivel alto de inflación todavía, Sí. No se consiguió la meta de llevarlo a menos del 1% mensual. Sí. Y después que sí, están condicionando todas las variables a esa meta de reducir la inflación, generando un sacrificio muy fuerte, sobre todo de los sectores populares, trabajadores de los menores ingresos y trabajadores de sectores medios, especialmente jubilados. Y por otra parte, vos ves sectores vinculados a los grupos financieros o grandes empresas energéticas, farmacéuticas, vinculadas a los servicios públicos, que están teniendo rentabilidades muy elevadas. Entonces hay una distribución muy regresiva del ingreso para tratar de bajar la inflación. Al mismo tiempo, el país está estancado en materia productiva después de haber caído muy fuerte el año pasado. Sí. Así que lo veo de una forma muy preocupante porque ese estancamiento productivo está implicando a la vez que haya que importar mucho más para abastecer el consumo, porque Claro. en la distribución regresiva del ingreso se están favoreciendo los sectores de más alto poder adquisitivo que están comprando paquetes turísticos en el exterior, autos de alta gama, inmuebles, electrodomésticos, todos bienes con componentes importados o directamente todos importados, bienes y servicios, y eso está generando de vuelta un desequilibrio en las cuentas externas del país, y vos lo ves reflejado en las reservas. Las reservas de Milei y Caputo decían que iban a estar en 50.000 millones de dólares, y evidentemente se equivocaron cuando hicieron las cuentas, porque no llegan ni siquiera a los 40.000 millones de dólares, y son reservas además todas prestadas. Sí. Ahora, Ahora, yo veo que... sí. Sí. No, decime, termina. No, que con tremendo respaldo que tuvo el gobierno a nivel financiero, de todas formas, no ha logrado la meta principal, que es bajar la inflación. Bajarla al nivel que ellos prometían que le iban a bajar. Sí, de hecho que no se menciona mucho, pero bueno, subió 0,1, pero subió mejor respecto al mes anterior, no bajó. Ahora, ¿vos ves al gobierno en condiciones de contener al dólar? Está bien, tiene lo que le mandó el Fondo Monetario, que bueno, se lo está gastando también bastante poniendo plata en dólar futuro y todo eso, pero ¿ves al gobierno en condiciones de contener al dólar? Te digo, de forma contundente, no, para nada, porque se acabaron los grifos de deuda externa que permitieron en los primeros 20 meses de gobierno ir administrando el mercado cambiario. Ya una vez que el Fondo Monetario Internacional te prestó plata, esa es la última canilla que tenés. Y el ingreso de capitales fuerte del exterior no va a haber. No. La única esperanza que tiene el gobierno es que llegue inversión extranjera directa, vinculada con hidrocarburos y con minería, pero eso tarda. Claro, eso no es de un día para el otro. Tal cual. Así que no, realmente no lo veo. Yo creo que el sector financiero debe estar haciendo cuentas, debe estar pensando cuál va a ser el nuevo piso del tipo de cambio, y en función de ese nuevo piso van a volver a hacer carry trade, o sea, van a volver a invertir en pesos. Pero todavía el piso creo que en 1.300 no es. Creo que va a haber un poco más de presión en el mercado cambiario todavía y tiene un trecho todavía para seguir subiendo. En 1.400 el gobierno debería intervenir. Un poquito más de 1.400, 1.440 creo que es ahora, porque había va definido un subiendo. incremento. Sí.
de la banda. Sí, Pequeño, pero incremento al fin. ¿Y tiene ahí para poner el gobierno si llega a ese techo? Le queda algo del fondo, ¿no? Todavía, de plata. sí, todavía tiene. Tuvo que hacer pagos de deuda esta última semana, pero alrededor de 6.000 millones de dólares todavía hay. Eso es muy poquito para el funcionamiento macroeconómico del país. O sea, de 12.000 le quedan 6.000. Sí, tendría como para llegar justito, estimo yo, tendría que llegar justito para las elecciones. Podría ser que el nuevo piso del tipo de cambio sea en torno a 1.400, 1.450, y a partir de ahí sí una estabilización para llegar a octubre. ¿Qué tal, Mariano Demián Verduga? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Te quería preguntar, digamos, más allá de que no bajó todo lo que el gobierno dijo que iba a bajar, la inflación ha bajado, incluso tomando, por lo menos estos últimos 2 meses, tomando el promedio del último año de Massa también. ¿A qué lo atribuís, digamos? Porque acá me parece que hay un tema que ya voy a mezclar la economía y la política, complejo, que es que para el gobierno puede vender por ahora esto como un logro, digamos, porque dio respuesta a algo a lo que el peronismo no tuvo respuesta los últimos, sobre todo el último gobierno, ¿no? ¿A qué atribuís la baja de la inflación que logró el gobierno ahora? Sí, me parece que son 2 políticas esenciales. Una de ellas, conseguir deuda externa y también el blanqueo, que ha permitido estabilizar el mercado cambiario. El valor del dólar es determinante para casi todas las empresas en la formación de sus precios. Entonces, cuando consiguieron congelar el tipo de cambio en torno de los 1.000, 1.100 pesos, bueno, eso provocó un derrumbe en la inflación. Veníamos de una inflación muy alta, ahora estamos en una inflación moderadamente alta. Eso fue uno de los factores principales. Y el otro, haber pisado las paritarias, haber, como dicen ellos, domado a los jubilados y a los trabajadores, reprimiendo el poder adquisitivo de la población. Bueno, los formadores de precios, por más de que aumenten sus precios, después la demanda no avala a esos aumentos porque no tienen capacidad adquisitiva las grandes mayorías. Durante el peronismo, los líderes en los aumentos de precios y también en el principio de Milei siempre han sido los grupos vinculados al consumo masivo de alimentos, de remedios, de combustibles. Y bueno, una vez que aumentaron muy fuerte al principio del gobierno de Milei, después ya no convalida más la demanda, y un tipo de cambio fijo, incluso tendiendo a bajar en lo que va de 2025 hasta el último mes, provocó que las empresas no puedan aumentar precios, y bueno, ese derrumbe de la inflación, que sí, fue muy fuerte, pero todavía no ha alcanzado la meta que prometía el gobierno. Te hago la última. Algunos economistas más allegados al gobierno dicen que hasta ahora esta suba del dólar no se traslada a precios. ¿Es así? ¿Hasta qué valor del dólar podría contenerse eso? La verdad que no hay para poder afirmarlo con seguridad, hay que tener muchas variables, hay que empezar a ir a diferentes proveedores de insumos, de alimentos, bebidas. Sí. Hay que hacer un trabajo serio para decir si está impactando o no. Mi estimación es que este incremento, que ya está acumulando un poquito más del 10% en estos 15 días de julio, va a tener impacto sin lugar a dudas. Creo que el impacto no va a ser tan fuerte como estamos acostumbrados, porque la demanda está muy débil, pero sí, sin lugar a dudas va a haber impacto en julio. Vamos a ver un índice de precios en julio mucho más alto que lo que fue mayo y lo que fue junio. Claro, pero no creo que sea desbordante. Es curioso porque la recesión que está generando el gobierno, por un lado lo beneficia para que la inflación no sea más alta. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero de todas formas sí va a haber, porque muchos precios de la economía están directamente asociados con el precio del dólar. Entonces, sin lugar a dudas, hay muchas facturas que vos ves de empresas que el precio es la cotización del dólar, está muy atado. Entonces, proveedores de insumos, aluminio, acero, algodón,
están atados al valor del dólar. Entonces, puede ser que en la cadena de valor haya un poco de empresas que resignen márgenes de rentabilidad para no mover los precios, porque si no aumentan sus ventas o caen demasiado sus ventas. Pero de todas formas, eso va a generar en alguna medida aumentos de precios a los consumidores finales, y sí, es matemática básica que va a haber aumento de precios en julio superior a junio y mayo, pero no creo que esté en la misma proporción que el incremento del valor del dólar. Mariano Kestelboim, economista, muchas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. Por favor, un gusto, Fernando, saludos. Un abrazo grande. Hasta luego. Busca en tu radio en el 102.1 FM La